palabra del Señor. El título de hoy es El secreto de nuestra fe. Hoy quiero que usted escuche bien. Hoy quiero que usted ponga atención especial a todo lo que vamos a predicar y a enseñar. Y quiero que entiendan una verdad muy poderosa que nos enseña la palabra de Dios. Satanás no es su amigo ni mi amigo. Satanás no es amigo de nadie. Satanás busca el mal suyo y el mío. Satanás quiere destruirlo a usted y a mí. Y lo hace por medio del pecado. Lo hace seduciéndolo para que usted desobedezca la palabra de Dios. Él sabe que si logra engañarnos, ha triunfado sobre nosotros. Engañó a Eva y Eva le dio de comer a Adán y los dos fueron expulsados por Dios del huerto del Edén. Engañó a Israel por el consejo del profeta Balán. Cayeron en fornicación y fueron castigados duramente por Dios. Y producto de ese pecado, producto del pecado de Adán, de Eva y de Adán, todos nacemos en pecado. Y todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y los resultados de la caída lo estamos viendo alrededor de todo el mundo. Los resultados de la caída lo ve usted y lo veo yo. Todos los días, 24 horas alrededor del mundo. El pecado produjo todo el mal que existe hoy en la actualidad. El hambre, las enfermedades, el dolor, las guerras, las pandemias, la muerte, el sufrimiento, los desastres naturales. Ahora acaba de pasar hace unos días un ciclón que dejó más de 200 y pico de personas muertas. Y ahora hace solo unos días pasó Milton por allá por el norte de la Florida, que todavía no se saben exactamente cuáles fueron los resultados. La tierra también está convulsionando y todo producto del pecado. Las mentiras, el robo, el asesinato, las violaciones, las inmoralidades, etc. El mundo, después de la caída, se convirtió en un lugar peligroso para vivir. Fíjense que Caín mató a Abel por puros celos. Miren, a Satanás se le dan varios nombres para poder describir su personalidad. Es un ángel caído quien quiso usurpar el puesto de Dios. Es un ser malo, asesino, destructor y ambicioso. No es amigo de nadie, no respeta a nadie y no desea el beneficio de nadie.
Usted tiene que entender esto. Es el enemigo de Cristo y de todos los discípulos de Cristo. Satanás quiere desviarlos de la voluntad de Dios y de Cristo, quien es el camino de Dios. Cristo es el camino a Dios. Satanás es un ser muy sutil. Desea que los creyentes sean seducidos sin que ellos se den cuenta. Quiere que pequen, pero no quiere que crean o sientan que están pecando. Él recurre a muchas estratagemas, artimañas y astucias para apoyar sus propios intereses y perjudicar los intereses de Cristo. Satanás es un enemigo cruel, arruinó a toda la raza humana y lo sigue haciendo. Adán le cedió su puesto de autoridad a Satanás. Y si vamos allá a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, allí dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán, quien era el líder, la cabeza, siguió a Eva, pecó. Y así pasó el pecado a toda la raza humana. Así que la responsabilidad por la caída cayó sobre Adán, porque él tomó la decisión de desobedecer a Dios sin haber sido engañado. Pero todo esto sucedió por la sutileza y habilidad de la serpiente. Por eso, por medio de este estudio, yo quiero que usted abra sus pensamientos, su entendimiento y comprenda que usted tiene un enemigo que lo quiere destruir, que lo quiere arruinar y que lo quiere matar. Yo quiero que usted entienda esto. Y Satanás demuestra su enojo en contra de Dios y su pueblo en todas las formas que le sea posible. Satanás quiere que el pueblo de Dios sea miserable y lleno de amargura y confusión. Sabe que no hay nada que les pueda hacer más miserables que el hacerles caer en pecado. Porque sabe que una vez que caen en pecado y una vez que se hunden en el pecado, entonces pueden venir consecuencias desastrosas para el pueblo de Dios. Satanás utiliza muchas maneras engañosas para lograr que los creyentes pequen. Satanás es un enemigo fuerte, más fuerte que nuestra propia capacidad. Él puede herir y hacer mucho daño a los creyentes. En su astucia, no quiere que los creyentes se percaten de qué tan fuerte Él es, y por lo tanto es necesario que nosotros con estos estudios y predicaciones alertemos a todos los creyentes. Satanás es un enemigo fuerte y cruel. Desea matarle, robarle y destruirlo, y lo hace mayormente por medio del pecado. Entienda esto, por favor. Yo tengo un hermano cristiano que cuando escucha estos mensajes, él dice: yo no le temo a Satanás, solo a Cristo. Por lo tanto, él a mí no me puede tocar. Ya fue destruido en la cruz. ¿Es cierto lo que dice mi amigo? Es una realidad, está escrito.
Pero esto no significa que Él pueda venir contra ti y tratar de destruirte. Bueno, mi amigo hoy día está en el mundo, en adulterio y fornicación. Abandonó a su esposa e hijos corriendo detrás de unas nalgas postizas. El diablo logró seducirlo a través de su carnalidad. El pueblo de Dios, hermanos, debe aprender a conocer las formas en que Satanás procura dañarlos. Y yo espero que al escuchar este estudio, todos sean fortalecidos a fin de que puedan resistir a Satanás en todas sus maquinaciones. Toda enseñanza cristiana no es simplemente para ayudar a los creyentes a que aprendan la verdad. Los creyentes deben no solo entender la voluntad de Dios, sino también hacerla. Jesucristo dijo allá en Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. No solo es oírla, sino también hacerla y ponerla en práctica. Todos los creyentes, usted y yo, necesitamos ser fortalecidos para resistir a Satanás en todos sus frentes. La Biblia tiene muchos textos que nos advierten acerca de Satanás, pero la mayoría de la iglesia los ignora. Ya ni se menciona la palabra diablo, Satanás o el acusador. Hay gente que una vez creyeron que Satanás era un ser, ahora creen que solamente es una influencia. Hay gente que no quiere saber nada del enemigo de Cristo y de la iglesia. Y dicen, es mejor ignorarlo, no vaya a ser que venga contra nosotros, dicen muchos. Pero esto es precisamente lo que desea Satanás, que sea ignorado para así poder matar, robar y destruir sin que nadie sepa que es él quien lo hace. Y el apóstol Pablo conocía la forma de operar de Satanás. Y él escribió y nos informó y dijo allá en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo está diciendo aquí que sabe muy bien acerca de las maquinaciones satánicas para dañar a los creyentes. Pablo estaba consciente de las distintas formas que Satanás usa para perjudicar a los creyentes. Pablo dice que Satanás puede ganar ventaja sobre nosotros. Por eso debemos estar alertas todo el tiempo, sin pestañear, listos para rechazar todo dardo del enemigo. Listos para llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos aprender a estar firmes en la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Saben lo que significa la palabra maquinación? Proyecto o acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente a un mal fin. Efesios 6:11 dice,
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Saben lo que significa la palabra acechanzas? Engaño o artificio para hacer daño a alguien. También significa emboscada, encerrona, maquinación, trampa, intriga, engaño, lazo, acecho. Pablo dice a los creyentes que deben actuar como soldados que toman su armadura para protegerse de su enemigo. Pablo sabía que Satanás atacaría a los creyentes de muchísimas diferentes formas. A veces tratará de atraparlos atacándolos de repente sin advertencia. En otras ocasiones tratará de desviarles del camino y los atacará cuando estén confundidos. También les tenderá una trampa de falsa seguridad y después les atacará tomándoles desprevenidos. En todas estas maquinaciones, Satanás desea herir al pueblo de Dios y lograr que dejen de pelear y de trabajar por la causa de Dios. Los creyentes necesitan la armadura y la fortaleza de Dios para pelear con Satanás. Y una de las maneras más poderosas de mantenernos en victoria es haciendo lo que Cristo hizo. Cristo nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo en la tentación del desierto se sometió a la palabra de Dios. Y cada vez que Satanás le lanzaba una tentación, de hecho, déjenme abrir un paréntesis aquí y lo cierro rápido. Estas tentaciones en realidad no significan tentaciones, sino pruebas. Fue sometido a la prueba. Cristo fue sometido a prueba. Y de esto voy a hablar más adelante, en otro tema, no en este. Cierro el paréntesis. Cristo le respondía al diablo con la palabra de Dios. Hagamos lo mismo y saldremos vencedores. En 2 de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí el apóstol se refiere a personas que están siendo llevadas cautivas como prisioneros de guerra. Los prisioneros se sienten desesperados, sin poder alguno para liberarse y sujetos a la voluntad de otro. Y así Satanás quiere lograr que los creyentes sean sus prisioneros. Quiere aprisionarla a usted y quiere aprisionarme a mí. Y esta palabra es usada también para referirse a las aves cuando son atrapadas en una jaula. Satanás quiere que los creyentes se sientan así. La gente del mundo ya está en una jaula, no saben cómo salir. De hecho, no les preocupa salir porque viven en oscuridad. Están enjaulados, presos, y no lo saben. Pero usted y yo hemos sido liberados de esa jaula, de esa trampa. Y estamos en el Hijo de Dios, quien nos ha hecho libres. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero el colmo de los colmos
no es este. El colmo de los colmos es que hay cientos y miles de cristianos que se han dejado aprisionar y están hoy día viviendo en oscuridad y no tienen fuerza para salir porque han descuidado su relación con Cristo. Lo más importante en la vida es nuestra relación con Jesucristo. Lo más importante de la vida es nuestra relación con Jesucristo. Hermano y hermana, tenga mucho cuidado de las artimañas de Satanás. No se olviden de que Satanás es un enemigo fuerte y cruel que se opone a todos los creyentes verdaderos. Los quiere dañar, se enfoca para que sean inútiles para el reino de Dios. Y una de las formas que utiliza es por medio de doctrinas falsas. La doctrina es de suma importancia. Una de ellas es la doctrina sobre Cristo. Él desea rebajar, humillar y destruir la grandeza de Cristo. Es más, rebaja a Cristo a un simple hombre común y corriente. ¡Pero no! Cristo es el Hijo de Dios, el Verbo, Dios con nosotros, Emmanuel. Alabado sea Jesucristo. Y hay dos maneras más específicas que ha empleado para este propósito. Yo se los voy a enseñar. Primero, es despreciar, rebajar, humillar al ser divino en lo que respecta a los nombres u oficios de una u otra de las tres gloriosas personas en las que el ser divino subsiste. Escuche con atención porque esto les va a enseñar. Dios el Padre es Dios. Cristo el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dios subsiste, Dios es, Dios vive en tres personas. Y un estudiante serio no lo puede contradecir porque la Biblia lo enseña en todas sus formas. El diablo hace guerra contra esto, contra este conocimiento. Pone en duda esta gran verdad. Cuando el diablo tentó a Jesús, utilizó tres maneras, las cuales sigue utilizando contra el pueblo de Dios. Las utiliza todos los días contra todos los creyentes. Muchos caen bajo los lazos del diablo y te dicen después desde un púlpito, todo está bien, me va bien. ¿Cuáles son estas tres formas que el diablo utiliza? No solamente contra el pueblo de Dios, sino contra todos en el mundo, para tenerlos esclavizados, enjaulados. Yo les voy a enseñar cuáles son estas tres formas. No son de mi origen, sino las tomé de la Biblia, enseñanzas de la Biblia. Uno, los deseos de la carne.
2, los deseos de los ojos. Y 3, la vanagloria de la vida. Satanás utiliza el sistema del mundo para incitar a la carne. Es un deseo fuerte por las cosas malas. Satanás utiliza nuestros ojos como avenida estratégica para incitar deseos erróneos. La tentación que Satanás presentó a Eva consistió en atraerla a algo bello en apariencia, pero el resultado fue la muerte espiritual. Fue agradable a los ojos. Génesis, capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. En la vanagloria de la vida hay una gran cantidad de ministros que han caído. Esta frase alude a la arrogancia por las circunstancias favorables, que a su vez produce complacencia y ostentación de lo que uno posee para impresionar a otras personas. Esto es lo que significa la vanagloria de la vida. El mundo es el enemigo del cristiano porque está en rebelión y oposición contra Dios y su palabra. El sistema del mundo es controlado por Satanás. Estas son 3 puertas que, si se abren para acceder al pecado, siempre producen los resultados trágicos. Y el cristiano no solo debe rechazar el mundo por lo que es, sino también por lo que hace. Escuche lo que le estoy enseñando en este estudio, porque esto lo va a salvar de muchísimos problemas, para que usted sea un cristiano victorioso, fuerte en el Señor Jesucristo. Miren, los judíos tenían desde ya hace muchos siglos una creencia básica que dividía el tiempo en 2 edades. Está la edad presente, que era totalmente mala, y la edad por venir, que era la edad de Dios, y por lo tanto totalmente buena. Y esto también es una creencia básica del cristianismo, que en Cristo la era por venir había llegado. El reino de Dios estaba ya aquí, pero el reino de Dios no se había introducido en el mundo, ni había venido para el mundo, sino solamente a la iglesia y para la iglesia. Ponga atención a todo esto que estamos enseñando. Entienda algo poderoso: la vida del cristiano dentro de la iglesia es la de la era por venir, que es totalmente buena. Por otra parte, el mundo vive y está
El mundo vive en esta era presente que es totalmente mala. Así que esto provoca una fricción entre la iglesia y el mundo. Nunca habrá entre ellos ningún entendimiento, compañerismo, unión, amistad, ni siquiera por compromiso temporal. El mundo lo odia a usted como cristiano y nosotros como cristianos también odiamos el sistema del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted ama el sistema del mundo, entonces usted es un enemigo de Dios, dice las Escrituras. Yo quiero elevarlo a 1 de Juan 2:15. Y esto que le estoy enseñando viene de aquí, de 1 de Juan 2:15. Y escuche todo lo que voy a decir. Vamos a leer del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es una poderosa palabra del Señor. Ahora bien, voy a hacer una pregunta. ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo por el mundo? Porque aquí no está hablando de este globo terráqueo. ¿Qué quiso decir aquí el Espíritu Santo por el mundo? Esto es importante entenderlo. Porque hay gente que, no, yo odio el mundo, yo odio el viento, yo odio las flores, yo odio los árboles, yo odio los ríos, yo odio... No está hablando de eso. El cristiano no odia al mundo como tal. El mundo es la creación de Dios. El mundo es hermoso, poderoso. No hay planeta como la Tierra en el universo, excepto donde Dios habita. Las playas, los ríos, los cielos, los bosques, las selvas, los animales, la vida, las flores, las plantas, los árboles frutales, etcétera. Todo eso es hermoso. El cristiano ama todo eso. El mundo es hermoso, es una maquinaria con vida. Es la creación de Dios. Y Dios mismo dijo que era bueno. Muy bueno. Jesús mismo amó la belleza del mundo. En una ocasión dijo, ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como una de las amapolas o lirios que florecen y mueren en un día. Y Jesús constantemente tomó sus ilustraciones del mundo, predicaba y enseñaba con ilustraciones de cosas naturales del mundo, como las semillas, las plantas, el sembrador, los peces, el viento, las nubes, etcétera, etcétera. Era un maestro por excelencia. Predicaba de una forma para que todos pudieran entender y comprender. Jesús fue quien hizo toda la creación.
Él conocía muy bien y a profundidad todo sobre la creación. Él es el creador. Así que, en este mismo sentido, el cristiano no odia al mundo. Amamos al mundo, nos encanta la creación. No hay nada más hermoso al oído que cuando está lloviendo sintamos la lluvia cayendo. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay nada más hermoso que ir al mar y ver cómo esas olas rugen. Alabado sea el Dios poderoso. No hay nada más hermoso mirar a las flores, sus colores, sus diseños. Alabado sea Jesús, que grande es nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea su nombre. Yo recuerdo que en una ocasión me enfermé de los ojos. Y cuando ya había sanado, salí un día a caminar. Y mientras caminaba yo adoraba a Dios y le daba gracias a Dios ese día por mi sanidad. Y empecé a mirar las flores que veía en el camino. Parecían tan hermosas. Antes de mi enfermedad no apreciaba esta belleza. Alabado sea el nombre de Jesús, pero cuando tuve problemas con mis ojos que no veía bien, deseaba ver todas estas bellezas, el sol, la luna, las estrellas, el cielo azul, las flores. Y ese día que salí a caminar, le daba gracias a Dios por lo que veían mis ojos. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que en este sentido, nosotros no odiamos el mundo. Nosotros le damos gracias a Dios por la creación, por todo lo que hay en la creación. La tierra, hermano, no pertenece al diablo, sino al Señor Jesucristo, con todo lo que tiene. Así que cuando el Espíritu Santo usa la palabra mundo, se refiere al sistema inmoral del mundo. Significa al mundo que está separado de Dios, sea inmoral o no lo sea. Hay un escritor que se llama Dodd y él define la palabra mundo diciendo: Juan se refiere a la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos y se caracteriza por deseos bajos, falsos valores y egoísmo. Y es una realidad. Esta sociedad humana en la cual usted y yo vivimos está organizada sobre principios falsos, es anti Dios, deseos malos, valores malos y egoísmo. En otras palabras, el Espíritu Santo ve a este mundo como una sociedad pagana, muerta en delitos y pecados, separada de Dios con valores falsos y un montón de dioses falsos. Esta sociedad ve el dinero como un dios, de la misma manera las modas, la belleza, el estilo de vida y todo en esta sociedad huele a muerte. No hay nada de Dios en esta sociedad. No hay nada de Dios. Juan se está refiriendo al mundo que se ha olvidado de Dios. Y el mundo, o este sistema del mundo, es un peligro para el cristiano. Los cristianos vivimos en el mundo, en este sistema, pero no debemos abrazar los valores bajos
de este mundo. El cristiano siempre está en peligro de llegar a un acuerdo con el mundo. La Biblia, el expositor dice, no hay nada en el mundo que sea de Dios. Nada. El cristiano tiene que ser diferente a la gente que se somete al mundo. Y cada día se hace más difícil vivir separado del mundo. De hecho, muchas iglesias hoy día están aceptando los valores del mundo. Hay muchos cristianos que piensan que vivir de acuerdo con el mundo es vivir en... Miren, déjenme explicar esto un poquito más. Hay muchos cristianos que piensan que vivir en el mundo es vivir en inmoralidades. Y por supuesto que lo es, pero no es lo único. No es lo único. No, yo no vivo en el mundo, yo no fornico, yo no adultero, yo no robo. Está bien, pero eso no es lo único. Porque hay muchos que llevan una vida santa, son moralmente sanos. Sin embargo, están viviendo en los deseos de la carne sin fornicar, sin adulterar, sin ser homosexual, lesbiana, idólatra, etc. ¿Cómo es posible esto? Yo se los voy a enseñar. ¿Cómo es posible que si yo no vivo en inmoralidades, sigo viviendo en el mundo? El comentario de Westcott dice, no puede haber un vacío en el alma. Él está diciendo, o amas al mundo o amas a Dios. No se puede ser neutral. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. La pregunta es la siguiente, o estás sirviendo a Dios o estás sirviendo al mundo. Vamos a acertar los principios del mundo o los de Dios. ¿Ven cómo cambia la cosa? El Espíritu Santo dice dos cosas de la gente que ama al mundo y se compromete con el mundo. El Espíritu Santo nos dice dos cosas súper importantes. Ahí mismo es Juan. Primero, en Primera de Juan 2, del 15 al 17, que ya lo leímos, se presenta tres pecados que son típicos del mundo, que los mencionamos y los vamos a mencionar de nuevo. Está el deseo de la carne, pero deseo de la carne, miren, esto significa más de lo que nosotros entendemos por pecados de la carne. Significa mucho más. Puede que usted no esté cometiendo ningún pecado de la carne, pero usted está viviendo en la carne, amando a este mundo. Miren, los pecados de la carne, según Gálatas capítulo 5, dice que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y se pueden incluir muchas más cosas. Esos son
los pecados de la carne, los que se cometen, de la naturaleza de la carne. Pero hay creyentes que no practican nada de esto. Sin embargo, son carnales. El problema es que muchos de nosotros limitamos la carne como los pecados sexuales e inmorales. Pero el Nuevo Testamento nos enseña mucho más que a pecados inmorales. Y les voy a explicar. La Biblia nos enseña que la carne es la parte de nuestra naturaleza que cuando está fuera de la gracia de Jesucristo ofrece una cabeza de puente al pecado. De hecho, incluye los pecados de la carne que ya hemos mencionado, pero también incluye todas, escuche bien, también incluye todas las ambiciones mundanas y los objetivos egoístas. Cuando estamos sujetos a la carne, nos convertimos en materialistas. Cuando yo tenía 18 años, escuché una canción de Madonna que decía: yo soy una chica materialista. Y todo el mundo en esos entonces, en los 80, la cantaba. ¿Cómo era que decía en inglés? I'm a material girl. Te puede ir ahí al internet y escuchar esa canción. Soy una chica materialista. O sea, ella estaba diciendo en esa canción: yo no siento amor por nadie. Todo lo que deseo es material. Te acepto si me das cosas materiales. Y así está el mundo hoy en día. Las mujeres están así hoy en día, quieren hombres. No les interesa quién sea. Si tienen plata, ese es el indicado. Y ser una persona materialista es vivir una vida dominada por los sentidos. Es ser glotón, no solo en la comida, sino de lo material. Esa persona se llena de lujo, de lo contrario no es feliz. Esa persona se hace esclavo del placer, es codicioso, es una persona relajada en sus valores morales. No está tan mal de vez en cuando cometer un pecadito. Dios perdona todos los pecados. Esa persona es egoísta, no le interesan los valores espirituales, es extravagante en la gratificación de los deseos materiales. Es un tipo de persona que quiere encajar en una sociedad, que quiere ser león cuando es un simple gato. Y el problema de todo esto es que ya todo esto se infiltró en la iglesia. Y todos repiten como loros: quiero ser rico, quiero poder, quiero fama. Este es el mundo en la iglesia. Este es el deseo de la carne. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis amados hermanos,
Sé que estoy siendo fuerte en este estudio, pero es la palabra de Dios. El deseo de la carne no tiene en cuenta los mandamientos de Dios. A la carne no le interesa nada de Dios y de sus principios. Por supuesto que la carne es religiosa, creen en Dios, pero un Dios a su estilo, a su conveniencia, no en el Dios de la Biblia. Y todo esto no son solo pecados de la gente del mundo, sino también un gran número de la iglesia que ha caído en esto. Cualquier persona que busque el placer que pueda ser la ruina de otros está viviendo en la carne. Cualquier persona que no respete a los demás gratificándose a sí mismo está viviendo en la carne. Cualquier persona que viva en lujos mientras otros viven en pobreza está viviendo en la carne. Cualquiera que haya hecho de la comodidad y ambición en cualquier parte de la vida es un siervo de la carne. Cualquier ministro del evangelio que viva en lujos a costilla de la iglesia mientras que sus miembros viven en pobreza está viviendo en la carne, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Y muchos, para justificarse, dicen, si el impío lo hace, el doctor y el ingeniero, ¿por qué no yo? Yo soy un hijo de Dios. Porque usted no es un impío. Usted es un hijo de Dios, un ministro del Evangelio, un discípulo de Cristo, un imitador de Jesucristo, un pescador de hombres, un embajador del reino de los cielos. Y Jesucristo nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. El estilo de vida opulento no solo le cierra las puertas a muchos pecadores, sino también a muchos creyentes. ¿Entienden? Les hablé un poquito de lo que es, lo que hay en el mundo y la concupiscencia de la carne. Ahora pasamos a la segunda parte, que es los deseos de los ojos. Aquí dice la concupiscencia de los ojos. La concupiscencia son los deseos malos de los ojos. Y el teólogo y erudito Dobbs, él dice sobre los deseos de los ojos, que esto es la tendencia de dejarse cautivar por las apariencias. El espíritu que identifica, miren, el deseo de los ojos es el espíritu que identifica la ostentación excesiva con la prosperidad real, que no puede ver nada sin desear poseerlo y que una vez que lo posee, se convierte en un pavo real haciendo gala de ello, diciéndole a la gente, mira lo que tengo, lo que he logrado por mi fe. ¡Ah! Dios me ha prosperado más que todos ustedes porque yo soy el niño lindo de papi.
es el espíritu que cree que la felicidad se halla en las cosas que se compran con dinero y que se puede ver con los ojos, que no reconoce otros valores que los materiales. Esta actitud esta actitud es de esperar del pecador, pero no de un ministro del Señor. El creyente que vive y siente así está viviendo y caminando en la carne. Está siendo dominado por su naturaleza de pecado. Tiene al diablo alegre. Tiene al diablo y los demonios bailando a su alrededor. Este tipo de gente es todo un montón de carne. Y Satanás usa los ojos como avenida estratégica para incitar a la carne deseos erróneos. Lo miras, te entran y lo deseas. El gran comentario de Matthew Henry, que todos lo pueden ver ahí, dice referente a esto. Los ojos se deleitan con las riquezas y los bienes ricos. Esta es la concupiscencia de la codicia. Él sigue diciendo, el mundo aleja el corazón de Dios y cuanto más prevalece el amor del mundo, más decae el amor de Dios. Así que tengamos cuidado con nuestros ojos. Si usted ve algo con sus ojos que lo atrae y sabe que no le pertenece, o si sabe que no es correcto y usted va a saber en usted si es correcto o no es correcto, rechácelo, pídale perdón a Dios y Dios lo perdona. Pero si se involucra en ello, si cae en ello, puede morir, puede ser destruido, se puede hundir en el fango, se puede destruir en la inmoralidad del fango. Y como el número 3, Juan dice, la soberbia de la vida. Yo tengo aquí marcada en mi Biblia, donde dice soberbia de la vida, puse orgullo de nuestros logros y posesiones. Ay. Y el comentario de Matthew Henry dice sobre esto. Matthew Henry dice, el hombre vanidoso anhela la grandeza y la pompa de una vida vana y gloriosa. Esto incluye la sed de honores y aplausos. Ay, este hombre escribió, en su tiempo escribió hacia el futuro. Escribió en su presente y hacia el futuro. Las cosas del mundo se desvanecen y mueren rápidamente. El deseo mismo pronto fallará y cesará. Pero el afecto santo no es como la lujuria que pasa. El amor de Dios nunca fallará. Se han hecho muchos esfuerzos vanos para evadir la fuerza de este pasaje mediante limitaciones, distinciones o excepciones.
Muchos han tratado de mostrar hasta qué punto podemos tener una mentalidad carnal y amar al mundo. Sigue diciendo este comentario, pero el significado claro de estos versículos no puede confundirse fácilmente. A menos que esta victoria sobre el mundo se inicie en el corazón, el hombre no tiene raíz en sí mismo, sino que caerá o a lo sumo seguirá siendo un profesor infructuoso. Sin embargo, estas vanidades son tan seductoras para la corrupción de nuestros corazones que sin una constante vigilancia y oración no podemos escapar del mundo ni obtener la victoria sobre el Dios y el príncipe de este mundo. Vaya ahí al comentario de Matthew Henry y lea en 1 de Juan 3, 16, del 15 al 17 y va a encontrar este comentario de él y muchas otras cosas más que le pueden servir de beneficio. Y en este estudio yo estoy citando a grandes siervos del Señor que ya han partido, pero sus escritos han quedado en sus comentarios iluminando a cientos de generaciones, especialmente a esta en la cual estamos viviendo, la cual está bien lejos del verdadero evangelio, mis queridos hermanos y amigos. Hoy no se está predicando el evangelio de Cristo. Yo tengo un compañero de trabajo que me dice que yo soy un fanático, que eso es malo, que uno no debe ser fanático en nada. Y yo le respondo, gracias a Dios por este fanatismo. En él soy feliz, me siento completo. De hecho, en Cristo estamos completos. Yo no veo que nadie critica al fanático del fútbol, pero sí al cristianismo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo es una ofensa para el mundo, porque le dice al mundo que es pecador y que si no se arrepiente y nace de nuevo, se va directico al infierno. Y entonces a la gente no le gusta oír esto, porque no se quieren arrepentir de sus pecados ni de su estilo de vida. Ayer mismo hace 2 días tuve una discusión con un conocido que me decía que él no necesitaba arrepentirse de nada, que él está contento como está, que no necesita a Cristo ni la Biblia, y menos los predicadores mentirosos y embusteros y ladrones, me dijo él. Y así está el mundo. Cuando Juan escribió su epístola, él utilizó una palabra que fue dada por el Espíritu Santo, que para los antiguos moralistas significaba el hombre que pretendía tener más que nadie y valer más que nadie. La palabra vanagloria griega significa soberbia, soberbias, jactancia, fanfarrón. El fanfarrón es un egoísta desmedido. La conversación de la vanagloria está siempre presumiendo de cosas que no posee y se la pasa la vida tratando de impresionar a todos los que encuentra con su jactancia. Yo estoy seguro que usted se ha encontrado con gente así. Mire, yo he visto a personas en la misma iglesia dando testimonios
y en sus testimonios se jactan y dicen mentiras para impresionar a la gente, para que la gente diga, ¡guau! La niña de papá. Y hay mucha gente cuyo poder, su autoestima, está en lo que posee. Sin el dinero en el banco se sienten vacíos, frustrados y sin fuerza. Sin el dinero no tienen poder, no tienen fuerza, se sienten desmoralizados. Yo antes recuerdo que jugaba a la lotería. Yo deseaba ser rico, así como todos. Y un día, estando en la iglesia, vi una visión mientras estaba adorando a Dios. Yo estaba despierto, con las manos levantadas, adorando a Dios. Y de momento vi una visión. Vi una mano, así una mano, con un billete de lotería en la mano. Hasta el día de hoy lo recuerdo todo claramente. Y una voz interior que me dijo, es en este billete donde tienes tu fe para tu prosperidad. E inmediatamente reaccioné y grité en mi interior, no, Señor, mi fe está en ti para mi prosperidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tal fue la impresión que yo recibí, que desde ese día nunca más he jugado la lotería. Y ya han pasado más de 20 años de esta visión. Y mi fe solo está en Jesucristo y nada más para mi prosperidad de cualquier tipo, porque en Jesucristo estoy completo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con el mundo. Nos quiere aprisionar de diferentes formas. Hay competencia por nuestro corazón. No amemos este sistema mundial. No hay nada de Dios en él. Todo nos desvía de Dios y de Jesucristo. Todo el sistema está corrupto. Todo el sistema está bajo la directiva de Satanás. Entienda esto, por favor. En estos días yo estaba oyendo la noticia del cantante cubano que se apoda el Tiger. Yo no lo conocía hasta el día que salió la noticia, porque yo no oigo ningún tipo de esas canciones. No conozco ese tipo de ambiente. Y no veo casi noticias, pero ese día vi la noticia. A veces la gente en mi trabajo me dice, ¿te enteraste de la noticia tal y más cual? Y digo, no. ¿Por qué? Porque raramente veo una noticia, quizás un día o 2 días a la semana. Y entonces yo sentí mucha pena porque yo deseaba profundamente que se recuperara, pero este hombre murió. Murió joven, con familia, con una carrera por delante. Y entonces, yo meditando en todas estas cosas y comparándolo todo con la palabra de Dios, porque me gusta comparar todas las cosas con la palabra de Dios, noté algo poderoso que produce la música del sistema del mundo. En la música del mundo hay un espíritu satánico que tiene controlada a la industria del entretenimiento. Esto es seguro. Esto lo dicen todos los siervos genuinos del Señor. Y entonces yo pude ver en mi mente lo que produce
toda la industria del entretenimiento. Pude ver el fruto de la música del mundo. ¿Qué produce? Produce la delincuencia, las drogas, el alcohol, la fornicación, la prostitución, la homosexualidad y el anticristianismo. En esa industria no hay nada de Dios. Esta industria es anticristiana, antidios, anticristo, antibiblia. Todos los que se involucran terminan en el mundo de las tinieblas. Y muchos al final pierden sus vidas trágicamente. Y pierden sus almas porque le venden sus almas al diablo para obtener la fama, el poder y las riquezas. Veamos, analicemos el fruto de todas las cosas. Analicemos el espíritu que está detrás de todas las cosas. Toda la industria del entretenimiento, la música, las películas, la televisión, las series, los espectáculos de entretenimiento están bajo la dirección y la autoridad de las tinieblas. Miren, es más, el sistema de educación, por lo menos aquí en los Estados Unidos, está bajo la dirección de Satanás. Por eso usted tiene que ser el maestro de su hijo, no las instituciones, no las escuelas. Tenga cuidado del sistema del mundo. Las bancas mundiales están bajo la dirección de las tinieblas. Así que, mi querido hermano y amigo, aléjese lo más posible de las prácticas del sistema del mundo, de la maquinaria del sistema del mundo. Lo van a enredar, lo van a hacer caer en pecado, le van a tender un lazo. Usted tiene que estar alerta ahí todo el tiempo. ¿Entienden? Hermano Calisto dice mucho. Es imposible vivir sin involucrarse en el mundo. Cristo fue nuestro ejemplo, hermano. Vivió sin pecado. Satanás nada tenía en él. El mundo nunca lo influenció, nunca lo dominó ni lo tomó. Y nosotros podemos vivir y caminar así como Cristo. Hermano Calisto, ese era Cristo, yo soy carne. Si la Biblia dice que podemos, entonces podemos. Pablo dijo allá en Filipenses 3:17. Dijo en 3:17, dijo, hermanos, sé imitadores de mí. Pocos predicadores se atreverían a hacer el llamamiento con el que Pablo empieza esta sección. Pocos predicadores hoy desde los púlpitos no se atreven a decirle a sus congregaciones, sean imitadores de mí. Decir esto no es fácil. El comentario de Lightfoot traduce este versículo así de esta manera. Competí entre vosotros en imitarme.
Esto lo dijo Pablo. Y la mayor parte de los predicadores hoy día empiezan por tener que decir, no hagas lo que yo hago, sino lo que yo predico, y digo y enseño. Y así le dijo Jesucristo. En una ocasión dijo, hagan todo lo que los fariseos le dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Poderoso Jesús, gracias por tu palabra. Pero el apóstol Pablo podía decir, escuchen mis palabras, sigan mi ejemplo. El libro de Johann Albert Wenger, uno de los más grandes intérpretes de las Escrituras, traduce esto de una forma diferente. Y él dice, sed mis coimitadores en imitar a Jesucristo. Pero más o menos todo significa lo mismo. Pero es bueno citar a todos estos hombres de Dios para que ustedes entiendan y vean que no solo estoy dando mi enseñanza, sino enseñanza de otros hombres de Dios que ya han partido con el Señor. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, vivía de tal manera que podía decir con total confianza que no solo lo escucharan, sino que también lo imitaran. ¿Podríamos decir lo mismo de nosotros? ¿Puede decirle la gente lo mismo de nosotros? ¿Sienten la gente orgullo de seguir nuestros pasos o se avergüenzan de nuestras vidas? Les iba a decir algo ahora, pero lo voy a reservar y no lo voy a decir. No lo voy a decir para no herir sentimientos de otras personas. Voy a proseguir con el tema. Muchos en el pueblo de Dios viven vidas ajenas al cristianismo. En vez de amigos, son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos en el cristianismo viven vidas llenas de glotonería e inmoralidades y están usando el cristianismo para justificarse y para esconderse. Hoy día se predica y enseña un cristianismo filosófico. Intelectualizan el cristianismo convirtiéndole en una especie de filosofía. Yo he escuchado a pastores decir desde los púlpitos, haz lo que te dé la gana, eres libre de vivir como quieras. Yo estoy hablando de pastores, no de impíos. Parecería que esto lo dicen los impíos, pero lo he escuchado de pastores. Y dicen, voy a vivir como me dé la gana. No me interesa lo que piensen de mí. Hay muchos hoy en ciertas iglesias predican y enseñan que la glotonería, el adulterio, la homosexualidad, las borracheras, la codicia, es un estilo mundano y carnal que no es pecado. No es pecado en sí, porque interiormente estamos pensando en Cristo. Créalo o no, hay gente que dice, yo peco con mi cuerpo, no con mi mente ni con mi alma.
Y estas enseñanzas vienen desde hace miles de años atrás. Y existen otros grupos que enseñan que una persona no puede estar completa en Cristo si no experimenta lo malo como lo bueno. Y enseñan que el creyente debe sumergirse en las cimas del pecado, lo mismo que escalar las cimas de las virtudes. Quizás usted no escucha nada de esto, pero yo lo he leído. Yo leo historia, yo leo libros. Yo aprendo. Yo escucho todo lo que está pasando hoy día. Lo analizo todo. Lo comparo todo con las escrituras. No se sorprenda de esto, porque todo es una realidad presente. En Miami Beach, donde yo trabajo, y esto se lo he contado en otros estudios, lo vuelvo a repetir. En Pine Tree, la 47, existe una iglesia cuyos pastores son dos mujeres lesbianas. Y todos sus miembros son homosexuales, tanto hombres como mujeres con sus parejas. Hoy día no es, pero espérese, no arrepentidos, sino practicantes. Ese es su estilo de vida, su preferencia sexual. Dicen que no es pecado, cuando la Biblia dice abiertamente que es pecado, que es abominación ante Dios. Hoy día en nuestras iglesias hay dos tipos de creyentes. Los que tergiversan el principio de la libertad cristiana, los que dicen que el cristianismo no es, que en el cristianismo no existe ninguna ley y que el cristiano tiene libertad para hacer lo que quiera. O sea, convierten la libertad cristiana en una licencia para pecar, dando rienda suelta a sus pasiones. Y dicen, no estamos sujetos a ninguna ley. Ya la ley no es. Y sobre la ley yo di 7 estudios que creo que cubrí todo con profundidad. No estamos bajo la ley como medio de justificación, pero sí bajo su estándar de vida. Vaya ahí a las redes sociales y escuche los 7 estudios que di sobre la ley. Muchos en la actualidad presentan argumentos justificando una vida de pecado, pero no hay justificación para una vida de maldad. Está el otro grupo que tergiversan la doctrina de la gracia. Uno de la libertad, este de la gracia. Ellos dicen, puesto que la gracia es suficiente, amplia para cubrir cualquier pecado, uno puede pecar todo lo que quiera sin preocuparse de perder su salvación. Todo da lo mismo ante un Dios que perdona todo. Y yo me he enfrentado con gente así. No hay justificación para una vida de maldad y de pecado. La gente tergiversa las cosas preciosas para justificar sus pecados más feos y aberrantes. Y te dicen desde los púlpitos, usted es pecador igual que yo, usted ha cometido horrores al igual que yo.
no justifique su pecado. Más bien acepte que es pecador y arrepiéntase. Y punto. Miren, hace solo unos días vino un cliente y mientras nos saludamos le pregunté, ¿cómo te sientes? Porque él estaba medio enfermo. Me respondió, muy bien, yo soy un hombre de mucha fe. Entonces yo aproveché esa oportunidad para entablar una conversación y le pregunté, ¿crees en Jesucristo? Me dijo con un hombre de mucha fe, le dije, ¿crees en Jesucristo? Y de momento este hombre se enfureció y se puso rojo y me dijo, creo en Dios, no en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Él no es nadie. Y yo le decía, pero la Biblia dice, y él me respondía y me decía, no creo en la Biblia, ni en Jesús, ni en ningún predicador. Y siguió hablando en alta voz, enfurecido, agitado. Tan agitado estaba que le faltaba hasta el aliento para hablar. Le faltaba el aire. Este hombre decía que tenía mucha fe en Dios. Y en Dios se entiende por el Padre. Pero la Escritura dice, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, en 1 Juan 2:23. Muchos en el mundo tienen a Dios, creen en Dios, saben que existe un Dios, pero nadie tiene a Dios ni Dios lo va a escuchar si no tienen a Jesucristo. El que tiene a Jesucristo tiene al Padre. El que niega a Jesucristo no tiene al Padre ni al Hijo. El camino para la vida, y ya creo que voy a terminar, la salvación, el perdón del pecado, la regeneración, el nacimiento de nuevo, el camino a Dios, es Jesucristo. Y en estas condiciones, al igual que mi cliente, hay millones de personas en el mundo. Solo al mencionar a Jesucristo, este hombre se enfureció. El nombre de Dios no enfurece a nadie. Todos creen en Dios, todos mencionan a Dios, pero el nombre de Jesús tiene algo que agita el corazón y la conciencia la estremece. En el nombre de Jesucristo está todo el poder de Dios. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y si no lo hacemos hoy por amor, lo haremos mañana, llenos de terror ante tanta gloria y poder. Así que lo que marca la diferencia entre un creyente verdadero y uno falso es el nombre de Jesucristo. Ante Jesucristo, los demonios tenían que doblegarse porque era Dios en forma humana. Así que una vez que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo en todo nuestro ser. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.